todos, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio en el cual aplicamos el concepto de energía cinética rotacional y el ejercicio planteado entonces es el siguiente. Vamos a asumir este dibujo acá en el que hay una polea y dos masas, las dos masas conectadas por una cuerda, y entonces el enunciado del ejercicio es el siguiente. La polea en la figura tiene un radio R y un momento de inercia I. La cuerda no resbala sobre la polea y esta gira sobre un eje sin fricción. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie es μ sub k. El sistema se suelta desde reposo y el bloque B desciende. La masa de A es ma y la masa de B mb. Use métodos de energía para encontrar la velocidad de B cuando éste desciende a una distancia d. Ok, entonces, como se nos sugiere en el enunciado del ejercicio, vamos a usar métodos de energía para resolver el problema. En este caso hay que tener en cuenta que hay una fuerza no conservativa como es la fricción y por lo tanto la energía no se va a conservar. Por lo tanto tenemos lo siguiente. Tenemos que la energía final del sistema menos la energía inicial del sistema es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. En este caso la fuerza no conservativa es la fricción, por lo tanto eso va a ser igual al trabajo de la fuerza de fricción. Listo, entonces veamos cuáles son las energías inicial, final y el trabajo de la fricción. Primero que todo, la energía inicial va a ser solamente potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque inicialmente el sistema se suelta desde reposo, no hay energía cinética. Entonces vamos a hacer un sistema de coordenadas en el cual el bloque de masa B inicialmente está a una altura D con respecto a lo que vamos a llamar tal vez el suelo, y entonces la altura inicial del bloque B va a ser D. Y una vez recorrida esa distancia D, el bloque va a descender hasta una altura igual a cero. Entonces, la energía inicial del bloque va a ser su masa por la gravedad por la altura que tiene el bloque inicialmente, que es D. Esa es la energía potencial gravitacional. Y la energía asociada al bloque A va a ser, pues vamos a asumir aquí que el bloque A tiene una altura h con respecto a ese punto al que va a llegar el bloque B. Entonces, la energía potencial gravitacional va a ser ma por gh. Listo, entonces hemos descrito la energía inicial. La energía final, entonces, ¿cuál va a ser? Al final hay energía cinética también, translacional de los bloques. Entonces, la energía final va a ser un medio de la masa A por la velocidad de A al cuadrado, más un medio de mb por b sub b al cuadrado. Y adicionalmente hay que tener en cuenta las energías potenciales de los bloques A y B. El bloque A sigue teniendo la misma altura, no cambia de altura, por lo tanto su energía potencial gravitacional es ma por gh. Y el bloque B ya tiene una altura igual a cero, por lo tanto no tiene energía potencial gravitacional. Pero adicionalmente hay que volver al problema, a enunciar el problema y ver que nos están diciendo también que la cuerda que pasa sobre la polea no resbala y esta gira sobre un eje sin fricción. El hecho de que no resbale la polea significa que el contacto entre la polea y la cuerda hace que la polea gire y por lo tanto hay que añadir un término de energía potencial rotacional al sistema. Esa energía rotacional la vamos a llamar así, K sub rot, como energía cinética rotacional, y para un objeto que tiene una inercia I y una energía y una frecuencia angular omega, vamos a decir que esa energía rotacional es un medio de I por omega al cuadrado. Entonces hay que añadir ese término a la energía final. Tenemos un medio de I por omega al cuadrado. Y no hay más términos aquí influyendo en la energía final. Toca entonces escribir el trabajo de la fricción para poder finalmente hallar lo que se nos pide, que es la velocidad de los bloques. Del bloque B cuando esté desciende a distancia D. Nótese entonces que el trabajo de una fuerza, de la fuerza de fricción, entonces es la multiplicación entre el coeficiente de fricción, la fuerza normal del bloque A, entre la superficie y
y el bloque, y la distancia D horizontal recorrida. Recordemos que la distancia D recorrida por el bloque A es la misma distancia D que recorre verticalmente el bloque B. Bueno, y esto es negativo porque el trabajo de la fricción va en la dirección contraria al movimiento. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, y pues adicionalmente también teniendo en cuenta que la velocidad de A es igual a la velocidad de B, dado que ambos están conectados por la misma cuerda, entonces, si reemplazamos en la fórmula que relaciona la energía final, la energía inicial y el trabajo de la fricción, las fórmulas obtenidas en los últimos pasos, entonces obtenemos lo siguiente. La energía final es igual a 1/2 de MA más MB por B sub A al cuadrado, teniendo en cuenta que los bloques A y B tienen la misma velocidad, más MA por GH, más 1/2 de I por omega al cuadrado, que es la energía cinética rotacional, asociada al giro de la polea. La energía inicial es mgd, m sub b por gd, entonces lo restamos con el término anterior con mbgd, y también tiene un término que es ma por gh. Y entonces la energía final es menos la energía inicial, es el trabajo de la fricción, eso va a ser igual a menos μ sub k por la fuerza normal sobre el bloque A por D. Al lado izquierdo se cancelan esos dos términos porque son iguales. El bloque A nunca cambia de altura, entonces eso se va a cancelar. Y también hay que tener en cuenta que la fuerza normal sobre el bloque A, de acuerdo a las leyes de Newton, es ma por g. Ok, entonces sigamos despejando. Lo que queremos hallar es la velocidad del bloque B, que es la misma que la del bloque A, así que da lo mismo cuál de las dos hallemos. Entonces vamos a despejar la velocidad del bloque A. Vamos a dejar los términos asociados con el bloque A un lado y los términos que no tengan que ver con el bloque A al otro lado. Hay que tener en cuenta primero, antes del despeje, que la velocidad tangencial asociada a la polea se relaciona con su radio y con la frecuencia angular como la multiplicación entre ambas. Entonces, la velocidad de la polea es igual a la frecuencia angular multiplicada por r. Entonces podemos determinar, como esa velocidad de la polea es la misma que la velocidad del bloque B y la del bloque A, entonces podemos dar la frecuencia angular en términos de B sub A y el radio. Pasamos a dividir el radio al otro lado y obtenemos que la frecuencia angular es igual a B sub A sobre R. Si reemplazamos la fuerza normal y esa expresión para la frecuencia angular en la fórmula anterior de energías, obtenemos lo siguiente. Tenemos entonces que 1/2 de MA más MB por B sub A al cuadrado más 1/2 de I por omega al cuadrado, pero omega es B sub A sobre R. Entonces, por 1/2 de B sub A sobre R al cuadrado, B sub A al cuadrado sobre R al cuadrado, menos MB por G por D. Eso va a ser igual a menos μ K por la fuerza normal sobre el bloque A, que es MA por G por D. Pero queremos hallar la velocidad del bloque A. Entonces dejemos por un lado la expresión asociada con la velocidad del bloque A, y el otro lado pasemos todo lo demás. Entonces en un lado tenemos 1/2 de MA más MB por B sub A al cuadrado más 1/2 de I por B sub A al cuadrado sobre R al cuadrado, y vamos a pasar a sumar el término menos MBG de al otro lado. Entonces tenemos en el otro lado que menos μ K MA por GD más MB por GD. Ok, entonces, ahora vamos a hacer el despeje. Eso, el lado izquierdo de esta ecuación se puede ver como B sub A al cuadrado por 1/2 de MA más MB más
I sobre R al cuadrado, simplemente factoricé, y eso es igual a menos mu K por MA por GD, más MB por GD. Pasando a dividir todo lo que no tiene que ver con B sub A, que está multiplicando aquí al lado izquierdo, entonces obtenemos que B sub A es igual a B sub A al cuadrado, o bueno, B sub A. B sub A va a ser igual a MB por GD más MB más M más, no, más bien, menos mu K por MA por GD y dividido eso sobre un medio de MA más MB más I sobre R al cuadrado, raíz de todo eso. Ok, entonces hemos hallado la velocidad. Ahora hagamos un análisis interesante con respecto a eso. Nótese que este ejercicio es similar al ejercicio que nosotros realizamos asociado con las leyes de Newton, en el que tenemos dos masas conectadas por medio de una cuerda. Pero en este caso asumimos que la polea también tiene un momento de inercia y que la polea rota. Entonces, veamos qué pasa si MB es mucho mayor a MA y MB es mucho mayor también a I sobre R al cuadrado. Si hacemos eso, entonces podemos ver que B sub A es aproximadamente igual a la raíz de MB por GD. El término con MA no tiene mucha influencia aquí porque MB es mucho más grande que M sub A. Y también que, y abajo pues eso más o menos es igual a un medio de MB. Porque MB es mucho más grande que MA e I sobre R cuadrado, por lo tanto eso no tenemos mucho en cuenta. Por lo tanto obtenemos que B sub A es aproximadamente igual a raíz de 2G por D, que es más o menos lo que uno obtiene cuando un objeto cae en caída libre. Es la solución en caída libre, pero en ese caso no hay, si la masa m sub b es mucho más grande que m sub a, entonces el movimiento es como si fuera una caída libre. Ok, entonces, espero hayan entendido, nos encontramos en una próxima ocasión.